Tony Meneses, bienvenido al aire con el aventurero. Qué gusto que nos acompañes en este podcast, en esta entrevista. Gracias por tenerme aquí. Un honor poder hablar de esta obra y hablar de la carrera de ser escritor mexicano. Oye, primero que nada, platícanos de ti, escritor de obras, y ahora presentas tu obra aquí en Denver próximamente. Platícanos primero de ti. Sí, pues soy inmigrante. Primero, llegamos aquí cuando tenía 1 año, de Guadalajara, y todas las experiencias que tengo de este país es de esa perspectiva, de migrante, de mexicano. Y para mí, observando así como la política, el prejuicio contra nosotros, siempre lo vi creciendo. Y eventualmente cuando realicé que quise ser artista, obviamente motivó los tipos de historias que quería escribir. Entonces viví en lugares muy latinos, en Albuquerque, ahí es donde crecí mucho de mi tiempo, y luego en Dallas, Texas, también ahí, y luego Austin, donde fui al colegio. Entonces siempre estaba alrededor de latinos, entonces para mí era natural escribir de esas experiencias y de esa comunidad. Y luego cuando empecé la carrera en Nueva York, he estado 10 años, este año, 10 años, es cuando empecé a ver como la poca representación de nuestras historias, especialmente mexicanos en Nueva York, porque típicamente la experiencia latina en Nueva York es puertorriqueña, dominicano, cubano. Entonces he tratado de dar voz a esa experiencia, y para mí es un placer estar aquí en Denver, porque aquí hay una comunidad mexicana que yo he visto en el tiempo que he estado aquí, y poder compartir esta historia, estos personajes que son mexicanos, que son latinos, y dar voz a la experiencia que no se da mucha luz de vez en cuando. Es lo que hemos hablado muchas veces con amigos, ¿no? Que en Hollywood, en teatro, en obras, el mexicano siempre tiene un papel o dos papeles y mucho, ¿no? El cholo o el narco. Precisamente, ¿no? Es exactamente lo que no escribo, son esos personajes, esas estereotipas, y tratando de abrir así como la perspectiva, obviamente también para la audiencia latina, que vea algo que no se ve con mucha frecuencia, y también para pues, la audiencia americana, que nos vea un poco diferentes, que no nomás somos cholos o narcos, que hay humanidad, hay mucha compasión y amor y ternura entre nuestra comunidad, y tratando de representar esa historia en lo más humano que pueda, porque se necesita, obviamente, en donde estamos políticamente, hay mucha negatividad contra nosotros, y tratando de dar una perspectiva dimensional de lo que somos, en de veras, sí puede ayudar en así como combatir lo negativo que nos avientan a lo diario. Platícame de 2050. ¿Cuándo nace la idea de escribir esta obra? Primero, esta obra fue la primera que escribí después de la elección del 2016. Entonces es un poco más política la obra, pero lo que no quise escribir fue una historia que fuera así como, no sé si es la palabra exactamente en español, pero dogmática, así como que es así como tratando de pelear con la audiencia o atacar a la audiencia por las perspectivas, por lo que está pasando ahorita, pero así como tratando de dar una historia que se trata de la dinámica de la comunidad latina. Específicamente la obra se trata del año 2050, que así con lo que están proyectando ahorita es que en ese año vamos a estar tan diversos como un país, específicamente la comunidad latina, que vamos a estar ya establecidos aquí, y va a haber más de nosotros en ese tiempo, y va a cambiar la dinámica, que dicen que en ese año ya no va a haber la mayoría blanca, en ese año, que ya va a haber los demás grupos van a superar la dinámica blanca. Pero viendo a la historia de este país, eso es lo que no pasa, porque muchas comunidades inmigrantes, italianos, irlandeses, judíos, ellos no eran blancos en un punto, pero luego la definición de lo blanco cambió para aceptarlos a ellos, para absorberlos para la mayoría. Y la obra se trata de esa dinámica que en un futuro, que eso pasa a nosotros como hispanos, que lo estamos viendo un poquito ahorita, gente que ya se está asimilando, que ya no aceptan o hablan de sus raíces, ya reclaman que son blancos. ¿Y qué pasa en 30 años, literalmente? Si eso pasa a la mayoría de la comunidad, y la gente que está viviendo ahorita en el 2020, que se acuerda de estos años donde a lo diario hay ataques contra los latinos. Literalmente el año pasado en El Paso, eso fue un acto terrorista, y veo esas dinámicas grandes y pequeñas, y es obvio que hay
odio y prejuicio contra nosotros, pero en el futuro, si eso va a pasar, esa mayoría blanca quiere mantener su poder, van a tener que absorbernos a nosotros, yo creo, es mi teoría, y es lo que se trata de la obra. Se trata específicamente de un político que llegó aquí este año, 2020, como inmigrante, se acuerda de estos momentos de ser diferente, de no ser blanco, pero en el futuro tiene que, así como jugar la política un poco, tiene que ganar la mayoría de la gente, entonces no puede decir que es latino porque va a perder a la gente que de verdad es blanca. Y lo vemos ahorita mucho, ¿no? No, en cualquier político no tenemos que decir quién es quién, pero o sea, hay políticos ahorita que son latinos, pero y fueron inmigrantes. Fueron inmigrantes, pero la política de ellos no refleja esa identidad, no refleja lo que es importante para avanzar como nosotros de una comunidad unida, y ellos como no les importa, y se le ve que no les importa por el poder, porque quieren mantener el poder y absorber los privilegios blancos, que es exactamente lo ha pasado. La historia de este país es esa evolución. El personaje, el protagonista principal, Andrés Salazar, llega a Estados Unidos en el 2020. ¿Dónde nace su inquietud por ser político, por empezar en la política? Sí, su historia es que su papá, cuando llegó a este país, su experiencia fue como cualquier inmigrante. Tuvo que trabajar como en un granero, así como ¿cuál es la palabra? En la cosecha, en la agricultura. Sí, agricultura, sí, de tomate específicamente, que ahora viven en el campo donde trabajaba su papá. Piscando tomates. Piscando tomates, sí, precisamente. Y entonces eso lo inspiró. Vio lo difícil que fue por su papá, su mamá, y lo que sufrieron llegar aquí en este país, y así todo lo que pasa cuando llegan aquí, así lo negativo que pasa. Y eso lo inspiró a superar eso, a hacer sus padres orgullosos de él y cambiar la dinámica. Entonces, cuando tuvo chance, compró ese campo y se lo dio a su papá para decirle, oye, esto es lo que mereces después de todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido. Y él mantiene su motivación para ser político, es para así dar honor a sus papás, a sus raíces, pero con la dinámica donde está el país, supuestamente, en 30 años, eso ya no es una ventaja, que si dice que es latino, lo demás de la gente va a estar confundida, no va a aceptar, no quieren que lo vean como diferente, como lo ven en este momento ahorita. Entonces él sí está como en una crisis de identidad, no sabe quién es, pero no puede decir qué es eso porque lo puede lastimar y puede perder la elección en ese año. Ahora, reflejando en tu vida personal, ¿cuál fue el primer momento que tú recuerdes ya aquí en Estados Unidos de vivir un racismo? No, pues sí, para mí fue crecer bilingüe. Yo, como cualquier inmigrante, mis papás no hablaban inglés muy bien, entonces yo siempre tuve que ser el que traducía entre los maestros o en tiendas, así en cualquier lugar público. Y siempre así como veía la tensión, típicamente más con americanos blancos, puedes decir, claro, donde están incómodos, no saben, como siempre supe que los veían como menor, no más porque no sabían el idioma, pero no sabían quién eran, no sabían la humanidad y lo bonito de mi familia, de mis padres, como nomás los veían de una perspectiva, una estereotipa. Son mexicanos que no pueden hablar inglés y no los ven como humanos por esa razón. Entonces para mí, tratando, y como cualquier niño, como de vez en cuando me daba vergüenza de traducir, la gente que como le veía la impaciencia de la gente con mis papás porque no hablaban, y no lo noté, y con eso crecí muchas veces, y especialmente cuando crecí, empecé a dejarlo ir y pensé a verlo con más compasión, a pensarlo, pues la perspectiva de mis padres, pues imagínense moverse a otro país cuando tienes 40 años y empezar de nuevo sin idioma, pues fue difícil para ellos, como cualquier persona. Y entonces para mí eso fue lo más grueso que yo vi, pero también después de que ganó la elección, y me acuerdo que mi mamá me llamó el día después y dijo, oye, cuando me hables por teléfono, no lo hagas en público, por favor, nomás háblame de la casa, porque no quiero que alguien te diga algo, o así que... Ella ya sabía. Ya sabía, pues como que... Wow. Eso es lo chistoso de la elección, porque por mucha gente liberal blanca, fue una sorpresa, no nos lo esperábamos. No lo esperábamos, pero por mucha gente negra, latino, musulmanos, ya sabíamos la onda de aquí, que obviamente la realidad de eso es que el racismo todavía existe y continúa de existir y va a continuar a existir,
30 años desde ahora, puede decir, como la obra. Entonces, ella ya sabía que el peligro que ya existía, pero ahora con más, así ya lo abierto, con la libertad que hemos visto, gente que habla español en público, que los atacan, les dicen algo físicamente o verbalmente, ella ya sabía el potencial de peligro que podía pasar. Entonces, son detalles de ese tipo. Y también, así como los trabajos que trabajaban mis papás, siempre de mucho racismo que les tocaba ahí. Y ellos lo vivieron muy fuerte. Ellos lo vivieron muy fuerte. Yo no tanto, porque como bebé, nunca, mis hermanos tuvieron acento y les hacían burla en la escuela por esa razón, pero yo como aprendí los dos idiomas al mismo tiempo, entonces yo pude, y creo que eso por esa razón escribí esta obra, porque yo asimilé más fácil que mis hermanos, más fácil que mis papás. Entonces yo pude ver de las dos perspectivas, cómo navegar el sistema americano, el sistema blanco, sin que alguien me reconozca, pues decir, como latino, sí. Pero también nunca negué quién era, nunca negué mis raíces, siempre fue muy importante para mí identificar como latino, como mexicano, porque pues para que vean que somos educados, somos artistas, somos así diferentes cosas que nunca nos dan la oportunidad para expresarnos en esa manera o vernos así. Es lo que platicaba con un amigo, es pintor, es artista, y me dice, en México el arte es muy aceptado, el arte es muy... es más fácil de ganar con el arte en México, que aquí todavía no lo aceptan tanto. ¿Crees que sea igual, así como para las obras? En lo que yo he visto aquí, sí, es un poco difícil navegar esa carrera, porque sí, pues en México, donde somos, mis papás eran músicos, tocaban muchas fiestas, cantaban. La cultura en México es inmensa. Sí, no, nunca se negaba. Entonces, cuando yo les dije, oye, quiero ser escritor de obras, nunca me dijeron que no, lo aceptaron inmediatamente, no dijeron, pues estás loco. La cultura, así como la asertiva que los inmigrantes, papás inmigrantes, siempre quieren que seas abogado o contador o algo así. Nunca fue esa plática para mí, luego lo aceptaron. Y entonces, para mí, representar eso aquí, la gente como a lo mejor no está acostumbrado a vernos como de esa manera, especialmente como para mí es importante contar esas historias latinas, y si no son historias que son estereotipos, algo con droga o narcos, yo he experienciado, yo he visto que no saben qué hacer con nuestro trabajo cuando no se trata de esos temas, y entonces de vez en cuando es frustrante, pero lo navego porque lo que yo pienso es que lo que estoy haciendo, dar voz a nuestra comunidad, es más importante que yo y mis propias ambiciones y lo que yo quiero hacer con mi vida, porque es dar voz a algo que hay de veras una falta ahorita, especialmente ahorita en este momento. Entonces espero que en el teatro, en música, en cine, que crezca esa representación, porque es importante, es vida y muerte, yo digo, para vernos como humanos. Ahora, tú has sido reconocido por tu trabajo, has ganado premios, platícame un poco de eso. Sí, no, pues gracias a Dios que sí me ha brindado un poco de buena suerte en la carrera. Esta misma obra de 2050 ganó un premio de Latinx Playwriting Award en el Kennedy Center, que es en Washington, D.C. Que es muy grande. Sí, reconocido la institución y el premio. Y entonces, pues, para mí es como una afirmación que de vez en cuando, cuando sientes que de veras no me entienden o no me aceptan la obra aquí o allá, te llegan momentos donde dices, ok, te tengo que seguir adelante. ¿Cómo fue ese momento cuando te diste cuenta que estabas nominado o que habías ganado? Pues para mí fue, específicamente lo que fue chistoso de ese año, es que gané ese mismo premio en el 2010, que fue hace rato, y apliqué otra vez porque me dije a mí mismo, bueno, ¿por qué no hacer otro intento a ver qué sale? Y apliqué con 2 obras, a ver cualquiera de las 2. Entonces gané primer lugar y luego segundo lugar por las 2 diferentes obras. Wow. Y lo que no, obviamente inesperado. Entonces eso sí fue una gran afirmación que bueno, entonces estas 2 obras diferentes tienen algo que reconocieron que vale la pena y que me dieron ese premio por esa razón. Y diferentes cosas han pasado de ese tipo, donde esta producción aquí en Denver es mi primera producción así profesional. He tenido 2 producciones en otro teatro en Nueva Jersey, que se llama ese teatro Two River, y voy a tener una tercera producción ahí. Entonces he estado pensando, pues voy a crecer, van a reconocer en otros lados, y esta es la primera obra que van a producir fuera de ese hogar mío en Nueva Jersey. ¿Cuál fue tu meta cuando empezaste a escribir?
Pues para mí, como ¿Fue activismo social? ¿Fue que tus obras llegaran, no sé, a un teatro masivo en particular? ¿Fue ganar premios? ¿Fue trabajar con un actor en particular? No sé. pues para mí fue la representación, porque yo vi esa falta y pensé, pues si alguien puede hacer algo a ayudar a esa situación, a lo mejor puedo ser yo. Entonces eso sí fue, y se me motiva cada vez que me siento así como, ay, no está pasando esto, o no, mi carrera no está donde yo quiera que estar. Pienso, pues bueno, lo que estoy haciendo es, tenemos 6 latinos y un actor afroamericano en esta obra, y darles esa escenografía, me siento muy orgulloso de esa oportunidad, porque no está pasando en otros lugares en este país, y sí me siento bien de, por lo menos, darle trabajo, chamba a esos actores, por lo menos. Y entonces, eso sí vale la pena, porque como cualquier persona, yo crecí viendo televisión y ir al cine y no había tantas historias de nosotros. Obviamente crecí con Univisión también y del cine mexicano, entonces yo veía esas experiencias ahí. Yo pensaba, pues, ¿por qué no traduce? ¿Por qué no hay esa experiencia reconocida en el ambiente americano? Y es lo que ahorita todavía es esa meta de estar en un lugar así que digan, esto es arte, esto vale la pena, como cualquier artista que yo he visto, pues americano o blanco, que digan, porque siempre ves esos, los que reconocen son tradicionalmente la estereotipa de que piensan, esto es un escritor, o este sí es un Es lo que artista. sí no sabía qué esperar de ti antes de que entraras. Dije, ¿cómo será? ¿Será ya un viejito? ¿Traerá su boina? No, joven, pero tampoco tan joven. Voy a cumplir 36 años este verano. Pero sí, pues he estado en Nueva York 10 años y yo he visto así diferentes amistades mías que han triunfado en sus carreras. Y la mayoría, honestamente, son blancos. Y yo veo las ópticas de eso, digo, ¿por qué? Y no que lo hagan a propósito, pero es así como... ¿Es cuestión de oportunidades? De oportunidades y así en inglés como los blind spots, de lo que la gente no sabe lo que están escogiendo, porque piensan, arte es hecha por gente así de este tipo, y la mayoría de gente de este tipo pues son blancos. Entonces no saben qué hacer con arte que sea gente diferente. ¿Se podría decir que es un racismo subconsciente? Precisamente es eso, ¿no? Porque la gente de esta comunidad, ninguno de ellos todos están así como en la política liberal, puedes decir, y... Están en contra de lo que significa eso, pues. Sí, y aún así, lo que la elección sí ha dado voz es, aunque creas que seas así del lado bueno, puedes decir, aún así hay racismo subconsciente que no sabes, así como lo que piensas cuando piensas de un artista, de un escritor de obras, de cuando lees una obra que no dice qué raza es el personaje, ¿qué piensas cuando ves ese personaje? ¿Es blanco o puede ser alguien que no sea blanco? Y creo que hasta cierto punto a todos nos pasa, todos pasamos por momentos racistas subconscientes, ¿no? Sí. Juzgamos, pensamos, pero es algo que tú estás trabajando para romper. Sí, y no nomás con la tinte de lo blanco contra gente que no sea blanca, pero hasta en nuestra propia comunidad latina, porque es una diáspora gigante, que hay latinos blancos, hay latinos afrolatinos y indígenas, hay toda una representación aún así. Entonces, para unir esa voz, pues es difícil, porque por cultural, por país, no es tan fácil como decir, somos más de un país y vamos a unir por esa razón. Pero entre nosotros, así la tensión, no sé si se traduce la palabra exactamente, pero el colorismo, como el colorism en inglés, claro. Así lo que pasa en cualquier país, todos los países sufren de eso, de ese tipo de racismo, que la gente pues, con piel más oscura son menor, los tratan, y la gente que con piel clara o los blaquitos, güeritos con México, como los decimos, pues los tratamos diferentes. Exacto. Entonces, ¿cómo reconocer entre nuestra propia comunidad el propio prejuicio que tenemos contra nosotros? Sí. Y la tensión entre nosotros, ¿qué somos como comunidad? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos identificar en el futuro? Es para mí lo más importante de esta obra y mi trabajo es tener esas conversaciones con otros latinos y decir, oye, ¿qué piensan? ¿Cómo nos identificamos? ¿Qué es importante para nosotros? Y no nomás para escribir así como el racismo americano, así ya lo sabemos. El racismo es humano, es
es global. Exactamente eso. Y lo vimos en México precisamente en el arte, que fue hace 2 años, año y medio, con la actriz Yalitza. Sí. Donde todo mundo hicieron comentarios y quizás sin querer, pero, consciente, sí. Pero fue muy fuerte, ¿no? No, sí, la primera actriz indígena que apareció en México, Vogue. Ajá, sí. Luego, ¿Cuál fue la película esta? Roma. Sí. Roma. Y para mí ese fue un buen ejemplo de esa representación. Para mí tuvo mucha significancia ver esas dos actrices, Yalitza y también Marina del Tavira, que también Marina pues, la pueden traer aquí, puede parecer blanca, pero es latina. Sí. Y eso para identificar las dos actrices indígenas o blancas, que las dos representan nuestra comunidad, y verlas a las dos reconocidas por el Oscar, pues tuvo mucha significancia. Y luego, pues obviamente, este año estoy enfadado de que no nominaron a la Jennifer, por cierto. A ver, platícame. No, porque ese es exactamente el tema, ¿verdad? Ajá. Porque ¿quién es una artista? ¿Quién es una actriz? Ella hizo un papelazo en esa película, y todas las actrices que nominaron blancas, 5 nominadas, y pues, también hubo actrices... Aclara de quién estás hablando, de Jennifer López, perdón, sí, en la película de Hustlers. Y para mí pues me rompió el corazón que no la nominaron, porque ese fue un precioso trabajo que hizo ella, y latina, eso vale algo. Una niña latina que vea a ella nominada por un Oscar puede decir, oye, no sabía que eso pudiera pasar para mí, y puede soñar de hacer algo artístico o cualquier carrera, lo que se quiere hacer en carrera de bancos o lo que sea, sí, para llegar a un nivel donde dices, llegué a lo más alto que puedo llegar, que supuestamente es lo que significa una nominación, y le negaron por esa subconsciente, porque no ven a una actriz como ella tan seriamente como las otras 5 actrices blancas que nominaron, y eso pues voy a dejarlo libre las palabras. Así lo dejas. Así lo dejo, sí, pero... ¿Crees que vamos a llegar al momento, quizás dentro de la humanidad, donde podamos borrar ese racismo subconsciente, especialmente en el arte? Primero Dios que sí, eso es lo que yo espero. Por esa razón escribí esta obra, porque vernos como nosotros, como comunidad, y decir, ¿a dónde vamos a estar en 30 años? ¿Qué va a pasar? La política, porque que no pase, pero si gana este güey otra vez. Eso va a cambiar la historia de nosotros y del país. Y no sé si, así como el muro, si lo van a construir, gracias, o más van a cerrar el bol, así como esta obra imagina que todo lo peor que podemos pensar entre la inmigración ya nadie puede entrar al país, ya no existe amnesty, ya no existen visas, ya cerraron todo completamente. Y los que están aquí, que gracias o felicidades llegaron aquí, ahora son blancos, ahora no, olvídense del pasado, olvídense de sus raíces, identifíquense como blancos y como disfruten esos privilegios. Y como cualquier comunidad inmigrante que ha pasado, que yo he visto, que he estudiado. Entonces para mí es importante, es como en inglés la frase, it's a cautionary tale, así como decir, esto pudiera pasar, espero que no, pero es como una ciencia ficción, pero como de social, no así de tecnología o robots o nada así, pero lo que vaya a pasar, que a mí es más peligroso, que perdamos quiénes somos, nuestras experiencias, nuestras raíces, y nomás decir, que nos den privilegios y digamos, ok, está bien, y ya nos vamos a olvidar. Y luego, ¿a quién? Porque si alguien va a triunfar, si va a estar arriba, hay alguien que tiene que estar abajo, y si ya no son mexicanos, ¿quiénes son los que están abajo? Exacto. Algo que me preocupa muchísimo, y el muro, la muralla, son cosas significativas, ¿no? Me preocupa mucho ya lo que ha pasado en estos casi 4 años de su poder, y todos nos quejamos en redes sociales, todos levantamos la voz, pero ahí siguen. Tenemos campos de concentración activos en este país, y ahí están. ¿Hasta qué punto vamos a llegar si vuelve a suceder, ¿no? Yo creo que es una plática muy importante que tenemos que tener como una comunidad, y no solo latina, sino que una comunidad en sí, ¿no? ¿Hasta qué punto va a llegar? Ya están hablando de investigar las redes sociales de las personas que entran al país. Vamos a llegar al punto donde nos van a estar censurando lo que publicamos, lo que decimos,
Si estamos en contra de un gobierno, nos van a castigar, nos van a arrestar. ¿Hasta qué punto llegamos? Sí, es exactamente como las clásicas historias de distopia, donde Ajá. puede decir como qué futuro, la peor versión del futuro que pueda pasar. Hemos visto diferentes programas y películas acerca de ese tema. Esta obra de teatro se trata de esa misma pregunta, como qué pudiera pasar si perdemos algo importante, si nos olvidamos de algo importante, y como nosotros ser latino, es lo importante para mí. Tenemos que recordarnos de eso, porque si eso pasa, pues ¿qué más puede perder? Así, seguridad, privacidad, todo eso tiene que ver, todo está conectado para mí. Y pues la resistencia a eso es importante, la diversidad es importante, diferentes perspectivas, y celebrar que este país pues así nació, todos son migrantes, y de recordarnos de eso, no olvidarnos de esas raíces también para la gente que ya está aquí, que también llegaron de migrantes. Tengo muchas preguntas referente a Andrés Salazar, pero creo que la respuesta sería un spoiler, ¿no? Entonces no te las voy a hacer. Sí. ¿Qué es lo que tú quisieras que el público, saliendo del teatro después de la obra, se lleve grabado en la mente de 2050? Para mí, cualquier persona que llegue a ver esta obra, latino o no, que se pregunta, pues, ¿quién soy yo y quiénes somos como comunidad? Porque así olvidarnos de eso nomás por privilegio sería una pena de perder esas raíces, esa cultura. No nomás así es la comida, no nomás la música, pero es algo más importante, es sangre, para mí es sangre. Y perder eso sería, y como ha pasado en cualquier comunidad, los italianos todavía se acuerdan de ser italianos, pero pueden navegar el mundo como blanco y los privilegios con eso vienen. Entonces sí han perdido un poquito, yo creo, de esa identidad. Y para mí aunque sean europeos o lo que sea, de descendencia europea, que piensen, pues ¿por qué no digo que soy irlandés americano? ¿Por qué blanco? ¿Cómo nació ese término? Si todos si nos identificamos como nuestras raíces, de cualquier lugar que seamos, la invención de la palabra blanca fue producto del racismo de este país, para decir, estos estamos aquí y los otros allá. Y se me hace chistoso que hemos perdido esa perspectiva de verdad, es que pues nadie es blanco, ¿verdad? Eso es una falsedad. Entonces, que todos se vean. Y lo que he visto cuando he compartido la obra en diferentes leídas, así a diferentes oportunidades que he tenido, hasta la gente blanca me llega conmigo y digo, oye, yo soy judío, y mi abuela ha dicho exactamente lo que la abuelita dice en esta obra, que ya no hablas el idioma, que ya no te identificas con la cultura, ya te asimilaste, y ellos recuerdan que también les ha pasado a ellos, y que eso sea algo que nos dé como fuerza y nos haga sentir, como en la palabra en inglés, empowered, para decir qué poder tenemos ahorita, qué opción tenemos ahorita para prevenir este sistema racista que es este país, y verlo a la cara y decir, esto es así, y qué podemos hacer para reconocerlo y hacer espacio para otras personas, ver decisiones pequeñas como las nominaciones del Oscar para decir, oye, esto no es aceptable, esto no es, hemos dejado muchos afuera que son de otras experiencias, son de otros diferentes artistas, y decir que su valor es igual como cualquier otra persona. Pero lo vemos también en la música, ¿no? Como los Grammys, o sea, hay tanta controversia ahí también. No, Beyoncé nunca ha ganado el álbum. ¿Jamás? Eso no puedo creer eso, pero es exactamente eso. Ojalá podamos llegar a un momento de superar todo ese racismo subconsciente, ¿no? ¿Cuánto de tu vida personal está en el papel de Andrés Salazar? Pues para mí, yo creo que mucho, como mencioné antes. Yo crecí con el privilegio de estar muy asimilado en cuestión del idioma, entonces yo pude ver las diferencias entre mis hermanas, mis papás, los problemas que ellos tuvieron en asimilar que yo no tuve, y yo observé eso. Y también como mucha gente no sabe que soy latino porque a lo mejor no tengo muchos rasgos indígenas y no saben qué soy. Pero los latinos siempre son que soy latino, eso sí digo. Sí, pero los demás no saben. Nos identificamos. Sí, luego no sabemos, pero los demás no saben. Entonces crecí con un poco con privilegio, puedo decir blanco, porque crecí educado, hablé bien, entonces la gente... No tuviste que sufrir lo que tus papás sufrieron. No, pero sí observé lo que pasaba, entonces para mí ese es un reflejo a mí mismo. Yo pude ir al otro lado de decir,
Pues bueno, ya, como ya me identifico como blanco, como americano, ya mi cultura no me importa y vivir como cualquier persona, que muchos lo hacen así, que ya no se identifican de esa manera. Y para mí, pues no, eso sería una traición a los sacrificios que hicieron mis papás en llegar aquí, en traernos aquí. Y para mí personalmente, dar voz y tener mucho orgullo en eso es importante para mí. Pero hay mucha gente que a lo mejor no, y especialmente ahora, sí, los nietos de los inmigrantes, que ahora ya son muy americanizados, que a lo mejor no hablan español, no se identifican. Tantos casos así. Tantos casos, que ellos vengan a ver esta obra y que digan, oye, pues de veras ya se me está olvidando a mí, ¿qué hago yo en representar nuestra comunidad? ¿Qué puedo hacer más? Y para no olvidarnos, porque eso sería una lástima de veras perder esa cultura. Y creo que en el caso personal, no tengo una niña de 3 años y hemos sido muy decididos en, le vamos a hablar en español. Le vamos a enseñar lo más que podamos de la cultura mexicana en nuestro caso, ¿no? Ella escucha mariachi, ya sabe lo que es un mariachi, y es muy interesante ver cómo es posible, porque luego escuchas voces de diferentes, no, que le estás haciendo daño, va a ser la bilingüe, bla, bla, bla. Y es muy interesante ver cómo crecen con esa doble identidad, con esa doble cultura, ¿no? Lo hablamos mucho en Navidad, en esta época navideña, que uno que creció durante las épocas navideñas en México, tú te acordarás, las fiestas, las posadas, sí, la cultura que llevamos los latinos, ¿no? Nuevo México, las luminarias, o sea, es una onda completamente diferente que se ha perdido de este lado y tratamos de revivirlo. Entonces ojalá, estoy contigo, comparto esa opinión, ¿no? Que podamos recapturar nuestra cultura, ¿no? Sí, sí, no pienso, y no culpar a la gente que llega a esta, los papás que dicen, oye, es difícil, no quiero que sufran mis niños, no vamos a hablar español, no vamos a identificar de esta manera, porque no quieren que ellos sufran lo que sufrieron ellos cuando llegaron. Y entiendo perfectamente la psicología de pensar así, así como tratar de evadir eso, pero como pregunta la misma obra, ¿qué se pierde cuando tratas de asimilar tanto, cuando tratas de absorber la cultura americana, lo blanco de este país? Hay muchas cosas que sacrificas y muchas cosas que se pierden, y eso para mí sería de veras una pena perder tanto de quién somos. Déjame te pregunto esto rapidito. En México, la programación, el arte para los niños, hay programación infantil, hay programas de niños, tanto de tele, de radio, obras de teatro para niños, lo cual no hay aquí en Estados Unidos. Es algo importante regenerar aquí. O sea, tenemos un canal de televisión realmente a nivel nacional que lo hace y batalla. Sí, no, y ahora sí Telemundo ya tiene creo que su programación en inglés, sí, entonces está cambiando la dinámica. Y yo digo que eso es bueno, porque evolucionar, tampoco negar que los tiempos cambian, pero también preservar lo que es importante. Entonces sí, algo como si yo tengo niños un día, me voy a casar este año, pero felicidades. Gracias, pero si hay niños en mi futuro, igual como dices tú, no quiero que no sepan español, que van a hablar eso, que puedo hacer yo para no perder eso, y programación, lo que sea. Es importante reforzar la importancia de identidad, de cultura, de raíces. Eso es lo que yo digo que hace nuestra comunidad bonita, pero hace ese país bonito, porque aunque todo lo que pasa y todo, así como cada día hay algo que me siento decepcionado en este país, que no puedo creer que pasó eso, no puedo creer que esto pasó, pero aún así sí creo en este país. Creo que sí hay lo que este país tiene que otros países a lo mejor no tienen, es la posibilidad y la promesa de cambio, de que de veras sí hay chance de la gente superar su situación. En que yo he visto, llegamos aquí de nada, éramos pobres, así no teníamos nada, y en lo que he llegado, lo que mi carrera ha brindado, nunca podría imaginar poder pasar aquí, pero yo he visto y he vivido esa experiencia americana, la historia americana, el sueño americano para mí mismo, y lo que yo quiero es asegurar que todos tengan esa misma chance que yo tuve. Oye, Tony, muchísimas gracias, te lo agradezco, felicidades por tus logros. Rápidamente, 2050, ¿cuándo empieza? El 31 de enero, al final de este mes, es el primer preview, lo que se dice, y luego el estreno oficial es el 7 de febrero, y luego todo el mes de febrero, y luego el show cierra el 1 de marzo. Perfecto. ¿Cómo podemos conseguir boletos? Por el sitio de denvercenter.org.
Lo voy a poner ahorita en el Sí, video. sí. Pero busquen los boletos, muy importante que apoyen esta obra, que vayan, que lleven a los niños y a la familia. Y pues estoy muy emocionado por verlo ya cuando lo estrenen. Muchas felicidades, muchísimas gracias por este tiempo. Sí, que mucha gente la tiene en esas audiencias. Sería muy especial compartir esta obra con nuestra comunidad. Apoyémoslo. Muchísimas gracias, Tony. Gracias. Nada,